una fe que madruga y unas ganas de triunfar que no duermen. Iniciamos Sin Miedo al Éxito. Vieran que Dios me acaba de bendecir bien grande. ¿En serio? No te creo. ¿Con qué? Sí. ¿Con qué? ¿Con qué te bendijo? Tenía un nuevo carro, una moto. ¿Te grabas a grabar de una vez? No, hombre, ustedes no. Ay, es que yo pensé que no, hombre. que ganaras bastante. No, es Te que ascendieron. yo le pedía porque cuando me enojara no reaccionara feo y me lo cumplió. Entonces me bendijo en eso. Siempre tú viendo las cosas de esa Sí, manera. yo dije, no. mamá. Con eso vas a sobrevivir. Es que Pensé ustedes, yo. las bendiciones no son solo materiales. ¿Quién sabe? Muchas veces pueden venir de otra manera. No, Con claro. eso vas a poder vivir. No. Claro. Bien. Y arrancamos una vez más con su programa. ¡Sin Miedo al Éxito! Y bueno, pueden acompañarlos Sí, era parte una del noche hombre. más en su programa Sin Miedo al Siempre. Éxito. Se apoderó el personaje. Gracias por estar con nosotros en una noche más de Sin Miedo al Éxito. Seguramente todos los que nos escuchan, tal vez, bueno, no todos, algunos de los que nos están escuchando están de descanso. Ya iniciando esta semana que es conmemorativa, le llamo yo, porque nos envía un mensaje, nos envía un mensaje de lo importante que es poder recordar un panorama bien interesante que sucede y que llega también a nuestras vidas. Digo sucede porque tiene que ser presente, no debe ser algo que se quedó en el pasado, así que vamos a adentrarnos más a detalle en eso, pero qué bueno poder estar con ustedes. Bienvenidos a Sin Miedo al Éxito, a todos los que nos están escuchando, un saludo muy especial, un abrazo. Igual forma, quiero darle la bienvenida a todos los que están acá. Bienvenidos a Sin Miedo al Éxito. Gracias. Qué bueno tenerlos por acá. Gracias. Mónica, bienvenida a Sin Miedo al Éxito. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Ya hacía falta el lunes. Sí, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por la Extrañábamos. invitación. Ya saben que aquí estoy siempre para apoyarles. Lo único que sí he tenido unas semanas cargaditas, pero wow, esta semana va a ser así. De relax. Relax, De bajar relax. Fuera de revoluciones un servicio. poquito. Buenísimo, ¿no? Esta semana va a estar súper. Y este tema va a estar buenísimo porque creo que nos lleva a poder entender las diferentes perspectivas que podemos tener con el ámbito de la bendición, el área de la bendición y cómo lo vemos de una manera tal vez figurativa, material, algunas veces espiritual. Así que vamos a poder aprender mucho. Pero ya que les di la bienvenida, también los vamos a presentar porque tú dices, ¿y ¿Y él esos o quiénes ella? son, dirán? ¿De qué están hablando? ¿Quién ¿Quiénes es son? él? Pues creo que tú ya me conoces. No. Yo no te conozco a ti, No, así que nadie te tal vez conoce. conoces a Don Eloy, él es mi mejor amigo, pero aún no es hora de presentarlo. Así que mi nombre es Jair Ramírez. Y también estará Gisela Argueta. Mónica Telón. Minor Franco. Rose Córdoba. Y Andrea Ramírez. Andrea Ramírez, bienvenida. Gracias. Gracias. Esta noche vamos a estar hablando sobre el verdadero significado de bendición. Las bendiciones no siempre son como lo imaginamos, pero sí como Dios nos diseña, como Dios las diseña. Entonces, creo que es interesante algo y que nos lleva a poder, o nos pone a pensar, nos lleva a pensar en lo siguiente. Y es que, ¿de qué manera nosotros vemos la bendición? Así como lo tal vez dramatizamos en el opening. ¿De qué manera vemos la bendición? Para ustedes, ¿cuál sería una excelente bendición? Y siendo muy sinceros, porque todos vamos a mencionar es que una bendición espiritual, decimos, pero dentro de nuestro corazón quisiéramos que la voluntad de Dios tal vez no fuera darnos ese tipo de bendición, sino darnos otra bendición conforme a lo que nosotros queremos ver de una manera material. Entonces, para arrancar con el tema de esta noche, de lo importante que es saber el verdadero significado de bendición, porque estamos cerrando este mes de marzo con este tema que hemos estado hablando de lluvias de bendición, hablando sobre el verdadero significado de la bendición para ustedes. Ahora sí, a los que están en casita, coméntenos el 4215-8766 y los que estamos acá, para ustedes, ¿cuál es el verdadero significado de bendición? ¿Qué significa de verdad bendición? No el concepto de bendición, sino hablemos de bendiciones, como ¿Con qué lo una relacionamos? acción, ¿con qué lo relacionamos? Yo digo que es algo que nos trae felicidad. Yo uso mucho una expresión que es qué bendición. Y es por Eso es de cualquier TikTok, cosa. eso es de TikTok.
¿Quién Ajá. no usa eso? Sí. Pero qué Es bendición. muy de jóvenes. Compartan. Pero sí, Muchachos. por ejemplo, por cualquier cosa que me dé felicidad, una buena noticia, por ejemplo, nos dicen en la Este U. sábado que pasó te dieron una Ajá. buena noticia. Hoy que llegué a la U nos dijeron que los periodos el sábado que llegué a la U nos Y dijeron el trauma, que el trauma, el trauma, el trauma. que los cursos iban a ser cortos y que íbamos a salir temprano. Y yo, qué bendición. Sí, Tenía eso un dije yo la semana sueño pasada. en el primer curso y cuando me dieron esa noticia, despertó automáticamente. Buenísimo. Sí. Bueno, yo pienso que muchas veces relacionamos la palabra bendición con cosas positivas, cosas buenas, pero Muy buena realmente esa. a veces pasan cosas que uno no quisiera que pasara, ¿verdad? Pero sabemos que el no de Dios también es bendición, aunque a veces eso nos cause un poquito de tristeza o confusión, pero con el tiempo llegamos a entender. Y eso es lo más hermoso, que con el tiempo te das cuenta de que ese no era lo mejor para tu vida, ¿verdad? Pero a veces tarda un poquito uno de comprenderlo. Muchas veces yo asocio bendición con cosas en donde no me vi involucrado para que se realizara, entonces normalmente bueno, muy bueno. se lo atribuyo a Dios y para mí es una bendición y sé que no tengo que esperar a que verlo tangiblemente a Dios, sino que con cada cosa que las demás personas a mi alrededor hacen en pro de algo que no esperaba es una bendición de Dios. Bueno, yo como dice Giselle, cada que me pasa algo bueno, yo digo, qué bendición. Pero Te sentiste identificada, sí, ¿verdad? muchas. Soy Pero esa. Somos después varios. yo me pongo a pensar, ¿y si esto no viene de Dios? Es cierto, es cierto. Porque también decía Mónica, muchas veces un no de Dios es una bendición. Sí. Y aunque ese no pueda doler, después te deja una gran enseñanza. Exacto. Para mí una bendición creo que es algo que te trae paz. Paz porque a veces en una situación que a veces y tranquilidad, claro. Es una situación en la que tal vez te quita la Eres paz. una persona pacífica, te entonces. absorbe. Dije paz, no Sin comentarios, pacifismo. No vamos a opinar eso. No, pero es algo que te trae paz. Una bendición es algo que te trae paz y creo que sabes identificarla cuando estás cerca de Dios, porque cuando estás como que lejos de Dios, estás como en ese tiempo en el como que estamos y no estamos. Siento que ahí es donde nos solemos confundir las bendiciones de Él. Pero cuando estamos cerca de Él podemos discernir su voz y podemos discernir qué es de Él y qué no es de Él. Algo que yo también lo tomo en cuenta con la palabra bendición es que bendición puede específicamente venir algo muy fuera de lo que es Dios. Muchas veces lo relacionamos a que todo lo que viene de Dios es bendición, y sí, todo lo que viene de Dios es bendición, pero también puede venir algo del mundo y poder ser bendición para nosotros, pero no viene de Dios. Esto hay que dejarlo claro, de que no todas las bendiciones vienen de Dios. Puede venir para ti una bendición económica, pero no específicamente significa que Dios te la mande. Y está bien, le agradeces a Dios porque pues Él la mandó, pero no específicamente quiere decir de que Él haya actuado para que esa bendición llegara. Entonces hay que tener mucho en cuenta algo, y es que van a haber o van a llegar circunstancias a nuestras vidas de que vamos a nosotros tener que ver la bendición desde ese punto de vista, de que la bendición no toda viene muchas veces de Dios, algunas veces va a llegar con el fin de destruirnos o con el fin de tal vez cierta manera alejarnos de un propósito específico de parte de Dios. Entonces creo que es necesario que lo veamos desde ese mismo punto, y me llama la atención todo lo que podemos tal vez compartir, la percepción de cada uno, muy muy buena de cómo No cada todo lo que uno... brilla es bendición. No todo lo que brilla es bendición, muy bueno eso. Y creo que, como lo decíamos, muchas veces nosotros lo asociamos a la palabra bendición y empezamos y decimos, bueno, es dinero, son cosas materiales, incluso es el éxito, o son cosas que vemos, pero la Que bendición... sí puede ser eso, Sí. pero no se resume a eso y no siempre va a ser que La mayoría de provenga Dios. veces no es eso. Creo que la mayoría de veces las bendiciones que Dios te da son las herramientas para llegar a eso. Entonces Pero te permite alcanzarlas. Te permite alcanzarlas, claramente. Entonces, como lo mencionaba, creo que hemos reducido muchas veces la bendición solamente a lo palpable, a lo visible, y no lo que puede llegar a ser en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y a mí me gusta mucho esto. ¿Por qué mencionaba yo al principio de no toda bendición viene de Dios? Porque un apartado de la Biblia en Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor, ojo, la bendición del Señor, está haciendo un paréntesis aquí, del Señor, está agregando un calificador aquí que es de que viene de Él, es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces quiere decir que la bendición que puede venir de cualquier otra persona del mundo, lastimosamente no nos va a enriquecer, y lastimosamente también sí puede llegar a provocarnos algo en nuestros corazones. Entonces creo que esto es importante para que nosotros introduzcámonos o nos demos cuenta del tema de la bendición como tal y cómo conocer el verdadero significado de bendición. Entonces,
también lo podemos relacionar con el éxito. Creo que muchas veces llegamos a confundir la bendición con el éxito y muchas veces el éxito lo logramos alcanzar de las maneras incorrectas. Yo siempre he dicho eso, entonces al final no fue bendición, sino solamente fue trampa, porque el éxito lo podemos nosotros alcanzar tal vez metiéndole zancadilla a alguien más, haciendo cosas ilegales para alcanzar el éxito, entre tantas cosas más. Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes que algunas veces han confundido el éxito con bendición, han llegado al punto de confundir algo extraño o algo que ustedes dicen, ¿será que viene de Dios? ¿Será que no viene de Dios? Yo digo el éxito, pero puede ser otra cosa más, puede ser cosas diferentes, pero no sé si lo han llegado a confundir. Yo quiero empezar, en mi caso sí, yo he llegado a confundir más de alguna vez. Por ejemplo, con relación a cuando llega, ¿cómo explico eso? Pero cuando llega un momento difícil a mi vida y yo tomé tal vez una mala decisión y digo, es que esto es parte de un proceso de Dios. Y lastimosamente, sí, Dios utiliza esto. Ojo a esto, Dios utiliza esto. Pero tú te buscaste ese momento difícil porque tomaste una mala decisión. Lo procesaste de una mala manera. Entonces llegamos a confundir. Pero no siempre significa de que Dios, Él te quiso bendecir con ese propósito, con ese proceso. Que al final obviamente saca un propósito de ello. Pero creo que lo llegamos a confundir algunas veces. No sé si ustedes lo han llegado a confundir de esa manera. Es que Él quiere el bien para nosotros. Él no quiere que pasemos por los malos caminos, pero es que nosotros elegimos esos caminos. Para mí algo que se puede confundir como una bendición es en el caso estudiantil, donde el éxito para nosotros es poder aprobar con la nota mínima por lo menos o una mejor nota, pero en ese proceso de llegar a ello sentimos de que va a ser algo muy largo y muy complicado, y algo que nos puede acercar al éxito pero no definitivamente es bueno es hacer trampa o poder confabularnos con el que está dando los punteos para que nos ayude a colocarlo. Y definitivamente si nos ayuda, pues llegamos a ese éxito y pareciera una bendición el poder aprobar fácilmente, pero no nos damos cuenta de que eso, como mencionaba Yair al principio, añade tristeza, y en este caso la tristeza es de que no estamos, o la parte negativa es de que no vamos a aprender lo que deberíamos en ese curso, y por ello es de que no es un éxito totalmente cierto, sino que es solamente por la forma en que lo estamos viendo. O como lo que decías también de las personas que obtienen el dinero de forma ilícita, o estas personas quienes se dedican al asunto de la lavandería. A los estupefacientes. Ajá, esas cosas que, digamos, logran obtener el éxito económico, pero no es realmente una bendición porque es algo que les viene a quitar la paz, su tranquilidad, su seguridad. Entonces no los está bendiciendo, más bien los está atando y hundiendo. Sí, lo que dices es claro. Yo de hecho lo estaba por mencionar, porque muchas veces tú puedes decir, ¡ala, qué bendición, tengo esta cantidad de dinero! Y te preguntan, ¿y de dónde salió? Entonces te quedas así como que no sabes qué responder porque sabes que no viene de buena forma, ¿verdad? Y un ejemplo de las bendiciones que no vienen de Dios. Exacto. ¿Y de qué te sirve decir, bueno, tengo este dinero y voy a bendecir a otra persona con tanto, ¿verdad? Eso no te limpia. Eso no te quita el pecado, ¿verdad? O decir, bueno, con este dinero me voy a ir de vacaciones con mi familia y lo voy a disfrutar con familia y yo sé que esto le va a agradar a Dios. Tampoco. Es por un bien mayor. Tampoco te va a quitar la culpa, ¿verdad? O cuando llegas a un puesto, pero llegas a ese puesto tal vez haciéndole daño a otra persona que quizás estaba también para el puesto y hay que aceptarlo, quizás era más apta que tú. O lo necesitaba más. Exacto, ahí sí que por pura influencia pues lograste llegar, pero tú sabes que no eras la persona para el puesto, ¿verdad? Entonces ese tipo de bendiciones a veces tendemos a confundirlas cuando sabemos perfectamente que no es una bendición. Y me gustó lo que decían por ahí, que si es una bendición te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, te va a llenar. Y a veces uno pasa procesos de esos, y nos ha pasado que estamos pidiendo algo en oración y ayunamos y pedimos y ¿qué pasa? No llega. Pero quizás ya no pedías eso con amor, sino que ya lo pedías con aflicción. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios no te quiere ver afligido, te quiere dar paz y te quiere dar tranquilidad. ¿Y cómo lo hace? Con un no. Entonces, cuando tú llegas al momento en el que dices no, bueno, no pasó, ya tengo la respuesta, no pasó, descansas, ¿verdad? Y ahí es donde está la diferencia entre una bendición real y una bendición falsa, que queremos hacerla que sea verdad, ¿verdad? También pasa con las rifas.
Porque hay mucha gente Sí. que piensa La que famosa por lotería. ganar, La lotería también. por ganar la lotería o por ganar rifas, piensa que es una bendición de Dios, cuando claramente están compitiendo por algo. No es que Dios venga y te lo mande directamente, sino que están compitiendo varias personas por lo mismo. Exacto, y los juegos de azar nunca va a ser una bendición, No. ¿verdad? Sí, muchas veces yo relacionaba esto, que algunas veces conseguimos diferentes, tal vez herramientas que nos aseguran el éxito, nos llevan al éxito, pero esas herramientas al final tal vez fueron estafas, fueron engaños, fueron tal vez robos, y decimos, no, es que Dios me tiene así, bendecido. Así de bendecido estoy. Y vamos a confundirlo, y vamos a equivocarnos, y vamos a asociar lo malo con lo bueno. Entonces, por eso creo que es necesario que nos demos cuenta de el verdadero significado de bendición y lo que en realidad significa la bendición que viene de parte de Dios. Porque hablaba yo del éxito, y porque les preguntaba sobre el éxito. En este programa hablamos de éxito, sin miedo al éxito, pero más allá de eso, no toda prosperidad es bendición. No todo lo próspero, no todo lo voluminoso, o que veas una persona con carro, casa y todo lo reciente, el teléfono más reciente, el carro más reciente, entre tantas cosas más, significa que sea bendición de parte de Dios. Entonces, creo que debemos de hacer un apartado muy importante acá. Y es que cuando venimos a este mundo, Dios nos deja una gran comisión. Él no nos dice, vengan a este mundo, háganse ricos y tengan todo lo que puedan tener y luego mueran. En ningún momento nos dijo eso. Y creo que lastimosamente el mundo, eso es lo que está viendo actualmente, y eso es lo que buscan todos. Serse ricos y tener una vida digna hasta morir y ya. Pero en realidad no fue ese el verdadero motivo del que Dios nos envió a este mundo. Entonces creo que muchas veces nosotros buscamos ganarnos el mundo, y por ganar el mundo terminamos perdiendo nuestra vida. En otras palabras, eso es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 16:26. ¿De qué sirve de nosotros ganar el mundo si perdemos nuestra propia vida? Entonces al final podemos ir en el día a día buscando ganar el mundo, pero eso mismo también debe de recordarnos que nos aleja cada vez más de Dios. Y estamos buscando las cosas en un opuesto, porque como mencionabas, buscamos riquezas primeramente. Sí. Y la Biblia claramente define que debemos buscar primeramente el reino de Dios Primero. y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, lo resto material, Dios sabe lo que necesitamos y Él lo va a proveer si nos enfocamos primeramente en Él. Un ejemplo de esto que menciona es la historia que habla la Biblia sobre el joven rico, Muy que buena, él muy ya buena. tenía todo y le preguntó a Dios que cómo podía obtener la vida eterna. ¿Y Dios qué le dijo? Deshazte de todos tus bienes, regálalos, véndelos, pero que se despojara de ellos, porque eso no era realmente su bendición, sino que su bendición iba a venir después de hacer ese acto. Sí, un factor común en todas estas personas, como el ejemplo que mencionabas, es que tienen todo, pueden tenerlo todo, pero al final tienen siempre un gran vacío en su corazón, que todo lo que puedan obtener de una manera material no va a llenar ese vacío que pueden tener, y cada vez se hace más grande. Y tener esto en prioridad es lo que realmente es lo negativo, porque en otra parte también menciona de que si nosotros tenemos como prioridad estas cosas, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. En este caso creo que se refería a las puertas estrechas de la ciudad, que alguien que tiene sus posesiones en primer lugar entra al reino de los cielos. Entonces debemos de Imagínate. checar muy bien si nuestro Dios es el que lo provee o las cosas proveídas. Sí. Yo quiero mencionar algo bien interesante, y creo que es parte también de la historia, hablando desde ese mismo punto, y lo hablábamos también al principio, las personas que se dedican a los estupefacientes y todo. El propio hijo de uno de los grandes capos del narcotráfico mencionaba lo siguiente, y decía: mi papá fue la persona más rica del mundo, lo único que tenía era dinero. Perdón, mi papá era la persona más pobre del mundo, lo único que tenía era dinero. Entonces imagínense cómo podía estar él, que lo único que tenía era dinero para poder hacer lo que él quisiera, pero era la persona más pobre del mundo. ¿Por qué? Porque todo el dinero que tenía, dándoselo a cualquier persona, no le compraba un minuto de paz y un minuto de felicidad, decía al papá. Entonces creo que esa ambición muchas veces de poder obtener algo material solamente nos termina alejando de Dios, y termina dejando en nosotros un vacío que con el tiempo ni siquiera Dios llega al punto de
de ser suficiente para nosotros. No estoy diciendo que Él no sea suficiente, sino que nosotros lo vemos desde ese punto de que ya no llega a ser suficiente y queremos más y más y más de este mundo porque nos apartamos drásticamente de Él. Entonces creo que con este mismo ejemplo podemos mencionar que es necesario que nosotros empecemos a darnos cuenta que lo primero que necesitamos para poder obtener una buena bendición es estar conectados con Dios. Lo hemos hablado mucho en este tema en específico, la importancia de poder estar conectados con Dios para alcanzar una gran bendición. Luego lo demás es con añadidura, lo demás se va añadiendo y se va obteniendo poco a poco, con un trabajo honesto, con un trabajo de esfuerzo y no tampoco tal vez siendo piedra de tropiezo de alguien más, estafando, entre otras cosas. Entonces creo que es necesario que vayamos conforme a la voluntad de Dios y que no nos precipitemos. Nos precipitamos algunas veces porque vemos otras personas que van mucho mejor que nosotros. Vemos en redes sociales que hay personas que tal vez ya están logrando aparentemente el éxito, obteniendo grandes cosas, obteniendo tal vez ya no sé cuántos títulos de universidad, teniendo una casa grande, teniendo ya una familia, y tú todavía estás empezando a construir tu futuro. Creo que es necesario que nos demos cuenta que la voluntad de Dios es diferente para cada uno, y conforme Él va trabajando en nuestras vidas, conforme Él va obrando en nuestras vidas, es como nosotros podemos ir conociéndolo más a Él y vamos a poder ir determinando el verdadero significado de la bendición en nosotros. Y también hay que ser claro en esto: las bendiciones de Dios llegan de diferente manera para cada uno. Como Dios va a bendecir, tal vez en este caso a Mayro, no es la misma manera que va a bendecir a mí. Como Dios va a bendecir a Mónica, no es la misma forma que va a bendecir a Giselle. Cada uno sabe las diferentes, mejor dicho, Dios sabe las diferentes necesidades que tenemos cada uno y de cómo es nuestro corazón. Dios bendice conforme a nuestro corazón. Entonces esto lo vamos a ir hablando más adelante. Solamente lo quería dejar así como un pequeño spoiler, pero no te despegues porque vamos a irnos con el primer temazo musical de esta noche, y al volver continuamos con más de tu programa Sin Miedo al Éxito. ¿Cuál es tu actitud hacia quienes te rodean? Distínguete por ser comprensivo y no inflexible, dar una oportunidad más, comprender, escuchar, ponerte en el lugar de los otros. En fin, todas las acciones que digan que tu corazón es comprensivo. Radio Alternativa 107.1 FM. ¿Qué dirán ustedes? ¿Será que los momentos difíciles y dolorosos podrían ser considerados como una bendición? Sí. Sí, aunque duela. Sí, yo también opino. Él le va a decir que no. Él ya, siempre. Sí, Él él siempre quiere ir siempre. contra la corriente. Él quiere Tal ser vez. el diferente. Tal vez sí. Voy a apoyar a Andrea. Wow. Obvio. Sí, Wow. muy bien. Yo sé que Minor me va a apoyar a mí. Mujeres Sí. unidas jamás serán Minor va que sí. Va que sí, Minor. Por supuesto. A ver, sí. No, justifica tu respuesta, Maynor. ¿Por qué? ¿O no Sí, sabes? Sí, Sí, bien. debido a un historial de como 10 años, confío plenamente y Pruebas de confianza y ya nos validez. dimos cuenta Ajá. de que no es confiable su respuesta, así que Bueno, Confiabilidad al tal vez 100. para quienes nos están escuchando, su respuesta a simple vista pudo haber dicho no. Porque como No es lindo, no es lindo. estar es que no pasándolo dijimos que es mal lindo. puede bendecirme. Así ¿Quién como dijo? hablábamos en el segmento anterior que una bendición puede confundirnos, acá también podemos decir que una bendición puede venir camuflada. Y es que no directamente se nos va a mostrar como una bendición, Cierto. sino que va a empezar como un proceso, como un paso a seguir antes de que aparezca esa verdadera bendición y pueda producir en nosotros esa alegría que las bendiciones pueden producir. Por ejemplo, quienes han terminado una relación amorosa pueden pensar que fue algo malo, porque están pasándola mal, les duele el corazón, etcétera, etcétera. Pero ya luego se dan cuenta que realmente eso tenía que pasar para que al final pudieran conocer a la persona correcta que Dios tenía para ellos. Porque si se hubieran aferrado a esa persona y decir, no, yo acá me quedo, aunque las cosas siempre estén saliendo mal, pero yo me resisto, voy a seguir con esta persona, entonces nunca van a conocer a la persona indicada y pues toda su vida amorosa va a salir no agraciada. No, también. Sí. ¿Ustedes creen que tienen alguna bendición de esas? Que tal vez no empezó bien, que pasaron por un mal momento, un mal paso y luego dijeron, aquí está mi bendición, ya llegó, ya era momento.
Llegó tu bendición, Andrea. ¿Por qué me preguntan a mí? Yo no sé nada. Yo creo que muchas veces en ese sentido, como decía alguien que escucho mucho predicar. ¿Quién? Bueno, Pastor Alex. Lo que amaba. Normalmente nos guiamos más por nuestras emociones en momentos así, y a veces es complicado poder pensar y razonar para poder ver todo eso. Entonces, como cuando salimos de esa situación, podemos ver que todas las cosas que estaban pasando y que realmente no era una bendición, y que realmente lo mejor fue haber culminado eso, y como tú dices, que Dios realmente tenía a alguien diferente y con otro propósito para la persona. Claro. ¿Quién más? Sí, yo pienso que muchas veces cuando se está en cierta edad, ¿verdad? Estamos hablando de unos 20 a los 25, 27 años. Pienso que es una edad de crisis. Sí. La crisis de los 20. Pienso que el enamoramiento de los 20 para abajo es una ilusión, ¿verdad? Todavía no es algo así como que muy formal. Aunque ahora he visto niñas de 13, 14, 15 años que me rompieron el corazón. Pero sí pienso que hay cuestiones en las que les falta mucho por vivir. Falta mucho. Sí, dice el hermanito mayor. Es que a él también le rompieron el corazón en esa edad. Él entiende. Entendámoslo todos. Sí, no pienso que cuando estamos en cierta edad, que ya tenemos cierto nivel de madurez y ya pensamos ver a alguien como pareja a futuro, y pasa algo que, imagínate tener una relación de 5 años, y pasa algo y pum, terminas. Entonces tú decías, ambas partes pueden que estén dolidas, pero hay una que está más dolida. Y que le pregunta a Dios por qué, los por qué de Dios, ¿verdad? Y entonces viene y te dicen, no, es que tal vez fue lo mejor, y luego las amigas, ¿verdad? Apoyando a la chica, no, es que mira, algo mejor va a venir, la frase, ¿verdad? Pero muchas veces cuesta llegar a entender el por qué. Y ya de los 30 a los 40 años, pues pienso que se requiere cierta madurez y hay un poquito más del yo, ¿verdad? Del amarme, del quererme, de lo que me conviene, de lo que Dios tiene para mí como mujer cristiana. Entonces, buscar tu verdadera feminidad es eso, ver lo que te conviene y lo que no te conviene. No aferrarme a algo que aparentemente pueda ser bueno, porque vas a decir, es que no toma, es que no fuma, es que no tiene vicios, no va a la calle. Pero puede que te trate mal, que te trate psicológicamente mal. Entonces, ¿será que eso es una bendición? Entonces, no, ¿verdad? Y la respuesta es automática la respuesta. Entonces, no quiere decir de que porque no tengas ciertas cosas que aparentemente son malas, pero sí tiene otras que te van a hacer mucho daño. Y ya en el aspecto amoroso, pero yéndonos al aspecto profesional, no es lo mismo que te cueste ganarte ese título a que tú vengas y digas, bueno, por allá o por aquí lo consigo de otra forma. O sea, dime qué satisfacción vas a sentir, exacto, al obtener ese título. O porque vas todo el tiempo estudiando y vas sacando chivo, te van diciendo en los exámenes, o los maestros te van haciendo con copias. Exacto. Entonces, ¿de qué te sirve ganar el título por experiencia si no te costó, ¿verdad? Entonces, a veces pasamos procesos en los que nos cuesta entenderlo. Y cuando hablamos del proceso económico, estamos hablando de que cuando a ti te cuesta conseguir ese trabajo, cuando te cuesta llegar y recibes tu primer sueldo. Yo recuerdo que mi primer trabajo fue andar censando. Y me dice mi papi en ese entonces, mire, fíjese que yo me acabé de graduar en octubre y en noviembre creo que fue el censo. Me dice, ¿quiere ir a trabajar? Sí, le dije. Y me fui. Y empecé a censar y créeme que me costaba. Y felicito a todas las personas que ahorita andan censando porque es un trabajo ahorita en esos tiempos muy peligroso. Yo recuerdo que mi papi y mi mami me iban a esperar así a una esquinita lejos porque me tocó toda la parte de San Francisco y más allá, ahí por el BAM, en la zona 3. Y hay muchas casitas de láminas. Hay mucha necesidad por ese lado y a la larga pues uno se da cuenta de lo que cuesta ir y hacer tu trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces cuando tú recibes tu primer sueldo es aquello que, wow, ¿verdad? Ya me costó, lo logré. Pero imagínate que vengas y tengas una gran bóveda llena de dinero, que no te dé ilusión más que, bueno, vamos a ir a ver cuánto saco y te lo vas a gastar.
No es lo mismo a que te paguen y que ese sueldo te cueste. Yo le decía una vez a mi esposo, mire, quiero ir a Antigua, pero quiero irme a tomar un atolito así ahí al mercado, ¿verdad? Ir a comer algo rico. Entonces, él no es algo satisfactorio el poder irte a sentar con la conciencia tranquila donde querrás y disfrutar ese momento que andar con miedo. Andarte escondiendo. Exacto. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué bendición podría tener? Sí. Entonces, cuando decimos puedes tenerlo todo y aún así no tener nada, es bien complicado porque te das cuenta que tenés un sinfín de bienes y lastimosamente muchas veces relacionamos las bendiciones con cosas materiales, pero no relacionamos la bendición con la salud. Sí. Tenés Importante. tus brazos, tus ojos, tus pulmones, tu hígado, todo está sano. ¿Y dónde queda entonces el agradecerle a Papito Dios porque está sano? Hoy estar sano es un lujo. Sí, los pequeños detalles. Exacto. O poder respirar sin un tanque de oxígeno. Sí. Es una bendición. ¿Y por qué no decimos gracias a Dios porque puedo respirar bien? Sí. Porque puedo dormir tranquila. Porque a veces pasa de que estás ansiosa y te despertas a cada ratito. Sí. Y Cierto. estás sobrecargada mentalmente. ¿Y dónde está la bendición? El poder acostarte y descansar. Esa es una bendición. Una gran bendición. Creo que podemos también ejemplificar algo importante de los procesos de Dios para nuestras vidas, y a mí me gusta utilizar mucho un referente grandioso que encontramos en la Biblia, el cual es José. José, el soñador, José de Egipto, le podemos mencionar también. Esa persona que pasó no solo uno, sino infinidad de procesos, diría yo, empezando de que sus hermanos no lo querían, teniendo problemas con sus hermanos, luego vienen sus hermanos envidiosos. y intentaron matarlo, pero no se atrevieron. La Biblia describe eso, intentaron matarlo, pero no se atrevieron a eso. Entonces vienen y lo metieron a un hoyo muy profundo, un agujero muy profundo, tuvieron ahí un buen tiempo, luego vienen y creyeron que ya se había muerto y se dieron con la sorpresa de que no, aún estaba vivo. Entonces dijeron, ¿cómo nos vamos a deshacer de él? Vienen y lo venden como esclavo, llega como esclavo a Egipto, y pues la historia es muy larga. Pero él pasó tantos procesos, fue encarcelado ahí en Egipto. Al final podemos ver la historia de José como un montón de momentos para no mantenerse confiando en Dios, pero era parte del proceso. Él no lo podía entender, él decía, me está lloviendo sobre mojado, seguramente. Salgo una, entro a otra, salgo una, entro a otra, pero llegó el momento de la bendición. ¿Qué determinó el éxito para él? Su actitud. Cómo él se mantuvo en medio del proceso, en medio de la tormenta, en medio del momento difícil. Él vino y seguramente nunca renegó a Dios, sino confió, se mantuvo conectado con Él, en una perfecta comunión con Él. Cuando lo menos lo esperó, cuando menos sintió, llegó el momento de su bendición y terminó siendo solamente la persona abajo del faraón. Imagínate, una persona que venía de un lugar lejano, desconocida para en ese momento el faraón, podemos mencionarlo, no sabiendo nada siquiera de esa cultura, siendo una persona forastera, que le decía en ese tiempo, y llegar a ser una persona de alto rango, de alto nivel. Creo que es una forma en la que Dios nos enseña cómo Él trabaja y cómo las bendiciones vienen de parte de Él. Y fue muy difícil lo que pasa, y la diferencia de nosotros con José es que muchas veces cuando llega el proceso, nosotros en vez de acercarnos a Dios nos alejamos, tiramos la toalla. Entonces creo que ahí es donde sacamos de la ecuación a Dios, y es donde perdemos completamente la bendición, porque estábamos tal vez tan cerca de pasar el proceso, tiramos la toalla, nos alejamos de Él, y al final esa bendición que era grandiosa, así como la de José, seguramente era esperanzadora para nuestras vidas, se termina yendo por abandonar, por rendirnos y por no poder ser convincentes nosotros de que Dios iba a obrar de gran manera en nuestras vidas. Y eso que mencionaban de que le venía situación mala, de la situación mala, que muchas veces a nosotros nos puede pasar y decepcionarnos y pensar que todo en la vida siempre nos sale mal, pero es porque estamos pasando por un proceso que no ha terminado, que sí, es necesario que sigan pasando esas cosas para que podamos al final obtener esa bendición de la cual esperamos. Y también no necesariamente, digamos, en el caso de José pues terminó bien, ¿no? Tuvo una bendición muy, muy notable, sí, pero no siempre va a ser que esa bendición que venga a tu vida sea como algo
asombroso, que se note y que todos lo vean. Muchas veces esa bendición que puede venir a tu vida está por dentro, ese crecimiento personal, esa resiliencia, esa fuerza que puedes adquirir, esa capacidad para adaptarte, eso que necesitabas y que tal vez no sabías, pero que Dios te está bendiciendo de esa manera. Sí, y es que creo que también nosotros debemos de darnos cuenta que la bendición de Dios va a llegar de tal manera que no va a ser como la esperábamos. Yo siempre he dicho esto, nosotros imaginamos y creemos que Dios va a venir y va a obrar de esta manera, pero yo siempre he pensado que Dios es especialista en sorprendernos. Nosotros decimos, Dios va a venir y va a darme... Nunca dirán, Dios sorpréndeme. Porque te sorprende. Porque te sorprende. Porque es bien creativo. Porque se saca una historia muy fuerte. Porque te termina dando algo grande, pero te termina quitando algo que no esperabas perder. Sí. Te termina dando paz, tranquilidad, pero te tocó que pasar un momento de ansiedad y depresión. Entonces Dios trabaja de esa manera. Pero ¿por qué Dios trabaja de esa manera? Muchos se preguntarán. Es la forma en la que nosotros reaccionamos, lastimosamente, solo de esa manera reaccionamos. Que vengan y se nos mueva el suelo o nos sacuda nuestro orgullo, nuestro ego, y que nos haga completamente rendirnos a Él. Y es porque también cuando las cosas son difíciles al principio, nos hace valorarlas más cuando las obtenemos. Sí. Sí, porque el proceso si tenemos proceso vamos a valorar más nuestra bendición, ¿verdad? Porque podemos obtener, como decía Mónica, todo fácil, todo lo que logremos fácil, pero no vamos a poder valorar más el tener nuestras cosas, el poder lograr lo que Dios quiere para nosotros. Y es que estas experiencias adversas pueden fortalecer las habilidades emocionales. La exposición controlada a la dificultad, como muchas veces la que Dios permite, nos ayuda a desarrollar esa tolerancia a la frustración y un tipo de regulación a nuestras emociones, fortaleciendo, podemos decir, ese músculo mental para manejar el estrés, y algo que muchas veces la vida fácil no nos va a poder dar. Y si tal vez tú estás pasando por una situación difícil a la que no le encuentras salida o piensas que no va a mejorar, recuerda que Dios no nos manda pruebas que no podamos superar. Por muy difícil que sea, Él sabe lo que está haciendo. Y si confías en que Él está obrando y en que Él está contigo, verás tu bendición llegar en el momento adecuado. Temas musicales seleccionados para edificar a toda la familia. Alternativa 107.1 FM. 107.1 FM. Síguenos en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Búscanos como Alternativa 107.1 FM y disfruta de nuestro contenido. Radio Alternativa, siempre cerca de ti, inspirando la gracia de Jesús. Continuamos en tu programa ¡Sin miedo al éxito! Y hemos estado hablando de las bendiciones y esperamos de que hayas estado poniendo Y sus mucha formas de venir. atención y sus formas. Y si tú tienes Formas de venir, imagínate. Tú nos puedes también compartir las bendiciones que Dios te ha dado, y así como hablábamos al principio de diversos tipos, cuéntanos si qué son las bendiciones para ti y de qué forma Dios te ha bendecido durante este tiempo, si siempre ha sido, como lo estábamos platicando, de una forma notoria, o has reconocido que las bendiciones también son cosas buenas de parte de Dios que no necesariamente deben ser materiales. Entonces al 4215-8766 puedes compartirnos y poder interactuar con nosotros y también saludarnos para poder hacer mucho más ameno este programa. Nosotros queremos seguir hablando de la bendición, pero en el aspecto que debe comenzar en nuestro interior. Y muy bien lo dice Lucas 6:45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En este pasaje podemos observar que muchas veces podemos tener muchas cosas exteriormente, pero no nos va a poder hacer personas que traigamos paz y bendición a alguien más y que necesariamente podamos compartirla, porque si nuestro interior está mal,
también vamos a compartir de una forma negativa a las demás personas que nos rodeamos con ofensas o haciendo de menos a los demás. Entonces, lo primero que debemos hacer para poder revisar realmente si somos bendecidos es ver nuestro interior y de qué forma lo estamos llenando. Sí, a mí me llama mucho la atención porque acá dice una vida bendecida comienza con un corazón transformado. Yo he escuchado mucho esta frase que dice, es que te falta barrio. Sí, yo también. No, Además, me lo han dicho, de Sí, hecho. o por ejemplo, te falta maldad. Sí, también. Eso no te lo han dicho. No, bien, me lo han dicho. Y pero no sí. es que le falte maldad a uno, simplemente que Falta lo que le hace falta al resto de las personas es integridad. A ustedes les hace falta a Dios. Exacto. Entonces, Falta Jesús. Tirando factos. no es Ok, necesario que uno tenga que cambiar para poder encajar, ¿verdad? O sea, tú tienes que ser como eres, como te sientes bien, como Dios te está formando. Y sin importar aquello de que, me falta maldad, bueno, entonces voy a empezar a ser malo. O me falta barrio, entonces voy a empezar a aprender cosas del mundo. Y voy a empezar a dejar de lado lo que me han enseñado mis padres o lo que he aprendido en la iglesia. Al contrario, tienes que fortalecer esa fe, esa forma de ser y continuar buscando de Dios día a día. A veces me doy cuenta con los niños en la escuela, ¿verdad? En este año tengo segundo. Y ahorita hace poco le llevé unos, ¿cómo se llaman esos cuadritos? Los yengas. Y solo le llevé 2 y les dije uno es para las niñas y uno es para los niños. Entonces a las niñas casi no les gusta jugar, sino que les gusta a los varones porque empiezan a formar carritos, empiezan a formar casitas. Entonces, hombres siendo hombres. Exacto. Entonces mire, y ellos se ponen y señor, mire, fíjese que fulano me lo pasó tirando. Entonces ya uno viene y le llama la atención al niño porque una vez cabal lo caché en la acción, que pasa con el pie y le tira la casita que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces vengo y le digo, venga para acá, ¿por qué lo hizo? Y le empiezo a preguntar y no me respondía y solo se reía. O sea, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Por qué quisiste hacerle eso? Pensamientos intrusivos. Exacto. Entonces viene el niño y simplemente no respondió y le dije, vaya y le pide disculpas a su compañerito y le ayuda a hacer lo que estaba haciendo. Al ratito vuelvo a ver y estaban jugando los 3 juntos. Entonces digo, qué fácil es para, en la edad en la que ellos están, reconciliarse. Sí. Pero muchas veces, ¿qué pasa si a un adulto le hacen eso? Son años sin hablarse. Entonces, Los niños son más maduros que nosotros. Exacto. Entonces yo dije, ¿qué pasaría si a un grupo de personas adultas pasa otro y le bota eso y empezamos a desarmar a la otra persona que lo hizo, ¿verdad? Entonces pienso que muchas veces nos falta un poco de inocencia, no maldad, sino inocencia. Y hablando de lo que mencionaba acá, de que la abundancia del corazón abre la boca, muchas veces tratamos de disfrazar palabras aparentemente bonitas cuando sabemos que van con doble intención. No sé si les ha pasado. Que el famoso veces, lenguaje pasivo-agresivo. Exacto, donde venís y le decís algo bonito, pero sabes que va con otra intención. O sea, te quedó bonito el color de tu cabello, pero tal vez te hubiera quedado mejor de otro color, ¿verdad? Entonces, ya ahí donde viene la doble intención. Y, en fin, regularmente entre mujeres nos pasa un poquito más. Entonces, es ahí donde tienes que tener la sabiduría, la inteligencia, la capacidad de discernir y poder diferenciar entre lo que sí y lo que no te conviene. Porque cuando hablamos de paz interna, también hablamos de que si lo que te están dando lo vas a recibir con amor o lo vas a apartar de tu vida. Y aprende eso, a diferenciar. Porque muchas veces te quedas con lo malo y no aprovechas lo bueno. Es que me dijeron que me veo más corta. Y pasas en la cabeza todo el día eso y todo el día y todo el día. ¿Y por qué no te queda en la mente cuando te dicen, es que lo hiciste bien y lo hiciste excelente? Entonces, ¿y qué pasa? Que te quedas más con lo negativo que con lo positivo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Eso está como el pequeño punto en medio de algo blanco. Todos nos fijamos en ese punto y o no el vaso, en el resto de todo. el vaso está medio lleno o medio vacío. Entonces, aquí mi psicóloga me va a desengañar, ¿sí o no, verdad? De que muchas veces nos quedamos más con las cosas negativas que con las positivas. 50%. Sí, las que somos neutras están a la mitad. Así. Entonces está el 50 y 50. Entonces ahí donde viene tu identidad, donde Dios te da ese regalo de que puedas formar tu identidad, pero eso lo vas a conseguir simple y sencillamente manteniendo esa relación constante con Dios.
porque no te vas a dejar llevar por lo que te mencionan las plataformas hoy en día. Hoy decía alguien, tenés que estar conforme con la ropa que tenés, no tenés que estrenar todos los días. No tenés que venir y cargar los tenis de moda o lo que está en tendencia. No tenés que vestirte como se viste medio mundo si no te gusta vestirte de otra forma, ¿verdad? O como que no combina los puntitos con las rayitas o los colores estos con los otros colores. Si te gusta, pues forma tu propia identidad. Porque cuando estamos en esa edad en la que vamos formando nuestra forma de ser, muchas veces es donde más creamos inseguridades. Y es ahí donde vamos haciendo a esa persona adulta insegura, y donde te preguntas, llegas a un trabajo, ¿será que voy a ser capaz? Ya no es qué ropa me voy a poner, sino ¿será que voy a ser capaz del trabajo que estoy pidiendo? Entonces ahí te vas, en lugar de ir creciendo, te vas achiquitando, te vas haciendo pequeño. Pero eso solamente está en tu mente. Entonces, leías a ciertos autores donde decía que cuando te estás enfocando en algo negativo, te vas haciendo más pequeño en tu cerebro, en tu forma de pensar. ¿Y cómo voy a cambiar eso? Enfocándome en aspectos positivos y nutriendo mi cerebro. ¿Con qué? Con pequeños ejercicios, que día a día yo puedo hacerlo. Y pienso que aparte de los ejercicios que pueda hacer para el cerebro, la oración. Importante. La comunicación con Dios debe ser constante. Yo estoy trapeando, estoy haciendo oficio y estoy orando. Estoy lavando trastos tal vez y estoy orando. Le estoy pidiendo a Dios que nos ayude, que nos permita servirle, porque eso es algo bien importante. Alguien decía, tenés que pedirle a Dios que te use. No solamente pedirle, no, que te use también para poder llevar su palabra donde estés. Estás en el bus, saludá. Decirle a la persona que se va, que Dios le bendiga, que le vaya bien, ¿verdad? Porque entonces las personas ya van a ver en ti a esa persona diferente. Muy bien. Y esto de la bendición me recordaba a cuando, por ejemplo, mis papás tienen un negocio de jeans y de zapatos. Y yo recuerdo que cuando estaba con mi papá ayudándole, mi papá no solamente le decía a los clientes cuando se iban como gracias por su compra o alguna frase típica, sino que Dios le bendiga, que tenga un excelente día. Exacto. Y yo decía, ¿ayudará esto en algo o hará algo diferente? ¿O solo es por costumbre? Yo, pues solo por costumbre, pero veía el rostro de las personas y notaba que podían sentirse diferentes, y si estaban enojadas o pensando en algo, se tenían como que su mente estaba en blanco en ese momento y volteaban a ver y interactuaban de una forma en donde se sentían mucho mejor, más cómodos, y donde Dios realmente pues también les recordaba que ahí estaba para ellos. Y en un escenario en donde la bendición debe empezar en nuestro interior, también lo podemos asociar a las redes sociales, en donde la idealización está muy generalizada y que todos queremos ser como nuestros influencers favoritos, pero realmente la paz interna, la seguridad y la identidad son las bendiciones más radicales que podemos tener, donde la paz interna es la bendición de no depender de la aprobación de nadie para estar bien. La seguridad, saber que nuestro valor no está en el puntaje que nos dé alguien más, sino en cómo nosotros nos estemos desarrollando y cómo nosotros podamos percibirnos en este sentido. Y la identidad es saber quiénes somos en Cristo, donde no importando qué digan las voces a nuestro alrededor, sabemos de que somos sus hijos y que hemos sido personas pensadas por Él, y que en un momento Él murió por nosotros y obtuvimos esa salvación, y que los propósitos de Él para nosotros son personalizados y no solamente el mismo que va a tener alguien más, sino que Dios realmente piensa en cada uno de nosotros. Pero también en un sentido bíblico podemos pensar en el apóstol Pablo, en donde él no podemos pensar que pasó su vida en cosas bonitas en el sentido material, o que obtuvo muchas posesiones o lleno de lujos y deleites, sino más bien experimentó cosas que a la vista de alguien podríamos decir, y no que es hijo de Dios, o ¿por qué está recibiendo cosas? Todo esto si él está sirviéndole, como azotes, estar en prisión y muchas cosas más, o incluso al punto de casi estar muerto. Pero a pesar de esto, él experimentó lo que es realmente esa bendición interna, escribiendo algunas de sus cartas
lleno de gozo, como la carta de los Filipenses mientras estaba en prisión. Él no estaba en un crucero de lujo, sino que estaba encadenado con incertidumbre, pero a pesar de eso pudo decir: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, según Filipenses 4:4. ¿De dónde venía este gozo? No de sus circunstancias externas, que eran terribles, sino de la bendición interna, un corazón transformado y lleno de la presencia de Dios. Su gozo era a prueba de todo barrote, cárcel y latigazo. Incluso podemos traer a memoria la historia donde hubo un terremoto en la cárcel y donde previamente estaban cantándole al Señor. Imagínense estando en la cárcel alabando a Dios, y a pesar de haber sido azotados, mantenían este gran gozo. Y cómo este momento desafortunado ciertamente llevó a la transformación de una familia completa, siendo el guardia y toda su familia, y donde vemos que este propósito no se hubiera podido cumplir si Pablo no hubiera estado en esa circunstancia, ni si no hubiera actuado de la forma correcta, porque al haber ese terremoto muy bien pudo haberse ido y decir: qué bendición, me voy porque está todo libre, no voy a escapar. Pero fue no, Dios, él dijo. decidió quedarse, y esto hizo de que se salvara una vida, porque el guardia se iba a suicidar por el hecho de que lo iban a matar a él porque se habían escapado todos los presos, y en cambio todos estaban ahí y su familia fue transformada. Pero hay personas que también son lo contrario a esto. Hay personas que viven tan amargadas que no logran ver todas las bendiciones que tienen a su alrededor, que tal vez, no sé, tal vez están viendo por un carro, pero como no tienen ese carro, se amargan porque Dios no los bendice. Pero no están viendo que tienen comida, que tienen a su familia, que tienen donde vivir. No están viendo esas cosas que pasan desapercibidas, que son bendiciones también. Sí, es algo muy valioso e importante. Creo que se nos olvida prestarle atención a lo que en realidad importa, lo que en realidad viene de Dios, y le prestamos mucha atención a lo que en realidad no nos interesa y lo que no nos edifica y no nos suma. Nos llega un mensajito por acá que me llama la atención y dice: las bendiciones que enriquecen son las que no añaden tristeza a nuestras vidas. Gálatas 5, 22 y 23 dice que el fruto del espíritu del cristiano es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tener en nuestras vidas estas características son la verdadera bendición, porque si analizamos cada una de ellas, no las podemos obtener con ningún dinero del mundo. Saluditos, nos envía este mensajito. Dice aquí en el usuario, es una persona que nos envió un mensaje por primera vez, Héctor López. Saludos a Héctor. Si este es tu número, gracias por estarnos escuchando y gracias por estar ahí al pendiente de nuestra programación. Bienvenido a esta familia. Gracias por estar comunicando. Síguete comunicando, por favor, aquí a Sin Miedo al Éxito. Y si ese es tu nombre, Héctor López, porque así nos aparece aquí en el nombre, pero si no, y también en eso quería que fuera confírmanos. anónimo. Ya lo exhibiste. Lo siento. Según su usuario de internet. Según su usuario de WhatsApp. Búsquenlo así. No. No, Pero gracias Hicimos Héctor famoso, por ¿no? enviarnos este mensajito, y cuánta razón. Me gusta mucho eso de poder valorar lo que Dios hace con el fin de los frutos del Espíritu. El fruto del cristiano menciona acá, y es amor, gozo, paz, paciencia. En realidad tiene mucha razón, porque es algo que no adquirimos con dinero, y aunque demos todos los bienes, todo lo valioso de este mundo, no se pueden comprar, porque son cosas que solamente vienen de Dios. Entonces es una verdadera bendición que viene de parte de Dios, y que es la que debemos de buscar, la que debemos de anhelar día a día, y la que nosotros debemos de motivarnos a poder buscar, y creo que es la que menos buscamos y es la que menos le prestamos atención. Así que es importantísimo esto, y gracias Héctor, gracias por este mensajito. Algo curioso es que según investigaciones confirman que la salud mental impacta directamente la calidad de vida. La ansiedad crónica o la depresión limitan la capacidad de disfrutar cualquier bendición externa que puedas recibir. Un corazón sano es un prerequisito para una vida bendecida. Si no, tendremos el caso que menciona Giselle, que solamente vemos lo negativo y que nada nos satisface ni nos complace. Así es, mis amados hermanos, dice Héctor. Saluditos de Iglesia de Dios Evangelio Completo. Está dice. pendiente, muy bien. Saluditos Héctor, gracias por estar ahí. Saluditos. Y si quieres una vida bendecida, no busques una nueva casa o un nuevo trabajo. Busca un corazón nuevo. Pídele a Dios que te dé paz interna, una identidad firme y una seguridad que no se mueve
con las olas de la vida y los problemas. Cuando Dios termine de trabajar en tu corazón, la bendición externa será simplemente la consecuencia natural de lo que ya abunda en tu interior, incluyendo lo que nos decía Lucas 6:45. Hola, hola, hola. Siempre, ya lo sabemos. ¿Qué pasó? Solo pero para los bueno. escuchas más fieles y antiguos de Señor Alex. Saben de No lo qué- entenderían, no lo entenderían. Pero este es tu programa. ¡Sin miedo al éxito! Y les hago una pregunta directa. ¿Alguna vez has pensado? Es directa. No, ¿eh? mejor No, Directa. indirecta, no nos gusta. No, acá. las indirectas no, por favor. ¿Alguna vez has pensado que algo era una No. bendición, pero en realidad te estaba estresando más que ayudando? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ah, sí, cierto. ¿Verdad? Sí. Sí, cierto, se lo olvidó. Ya me recordé. A eso se le llama costumbre. Te acostumbras tanto a algo que según para ti es bueno porque te acostumbraste a tenerlo, pero en realidad no te estaba ayudando ni sumando, sino Sí, ¿no? solamente te estaba drenando. Te estaba tal vez no haciendo nada de bien solo porque ya estabas acostumbrado, te aferraste a eso y no lo querías soltar. Y no estoy hablando de relaciones porque se tiende mucho a hablar de eso. relaciones. Demasiado romántico. Ajá, pero creo que No damos testimonios por el momento. por el momento no, pero Solo se fue de Rose. solamente lo de Rose 42 15 87 66 si quieren escuchar el testimonio de Rose. No, No, tienen que ¿verdad? escuchar el de Minor. Solo se toma El de Minor. Pero sí, te acostumbras mucho a las cosas. Yo lo podría comentar de la forma en que a veces uno dice, quiero hacer multitarea y esto me va a servir para Multitasking. poder terminar las cosas más rápido. Pero realmente es mentira. Uno se enfoca más en algo y no hace casi nada del otro, pero por estar demasiado pendiente en querer también estar trabajando otra cosa, al final se termina retrasando más de lo que debió haber sido las dos tareas por individual y creo que no era una bendición poder comenzar a hacer las dos cosas a la vez, sino que hay que focalizar. Yo no sé, no soy consciente si... Pero ¿qué ha sido eso? No sé, No por eso te sabes. digo, o sea, no sé Yo sí si sé. me ha pasado, ¿no? Pero los que dijeron que sí, cuéntanos cuál es eso. A ver. ¿Tú? Habla. ¿Por qué quiere que yo Tú empiece? dijiste que ¿Por qué sí, quiere- Mónica dijo Yo no que sé. sí. Tú tienes buenas Primero las historias. damas. No. Bueno, primero las damas. Empieza Vamos a ver. Mónica. Bueno, a mí hace poco me acaba de pasar que pues estaba orando por, bueno, vamos a decir, por un traslado. Yo quería irme a otro centro educativo. Oh, oyeron eso, ya no quiero estar con usted. No, o sea, No, polémica, no. Sí, era un proceso de- Sacando sus cizañas. Era un proceso de convocatoria, entonces Dale bueno, sabor. dije voy a aplicar, vamos a ver qué pasa. Y pues estaba con la esperanza de que se lograra, ¿verdad? Resulta que yo quedé en el 59 y solo habían 49 plazas. A 10. Entonces tenía que desistir, le dicen cuando alguien pues dice no voy a dar a la plaza y le doy la oportunidad a otro compañero. Entonces fue algo así como que emocionante porque empezábamos, ay, ya solo faltan 9 y ya después solo faltan 8 y de repente pues empezaron todos a escoger y a escoger y yo decía, me faltan 8 para poder entrar, ¿verdad? Entonces luego empezaron. Total es que cuando yo sentí, ya estaba adentro. Hola. Pero ¿qué pasa? O sea, yo dije, bueno, ya estoy dentro de las que pueden elegir. Pero ya solo habían comunidades más lejanas de donde yo estoy. Entonces, obviamente ahí ya no convenía, ¿verdad? Porque imagínate, estoy a 40 minutos y voy a escoger una que está casi que a hora y media. Entonces, fue algo bien complicado y yo pedía por ese cambio. Yo pedía, pero llegó el momento en el que sí se hizo se dio la opción, pero ya luego no estaba como que muy claro. Yo decía, ¿qué hago? Pues total es que el no de Dios también es bendición, porque resulta que me quedé siempre donde estoy. Entonces, cuando vemos, todavía estoy en proceso, porque todavía puedo elegir o que puede que sí, puede que no, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa. Pero llega el punto en el que analizo que el no de Dios es bendición. Sí. Entonces, si no estaba en mí elegir o no elegir,
o sea, no estaba en mí, estaba en Dios, porque Él tenía preparado ese proceso, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios independientemente porque me vaya o me quede. Viví ese momento, entendí que no era mi voluntad, sino la voluntad de Dios, porque muchas veces oramos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero, Sí. ay, dame la oportunidad, o Señor, pero... que se haga lo que tú quieras, pero entonces viene el pero y ahí con ese pero ya no estamos respetando la voluntad de Dios. Entonces ahí yo entendí de que en lugar de darme paz, de darme tranquilidad, estaba como muy angustiada, muy ansiosa. Entonces dije, bueno, no, que sea lo que Dios quiere. Si se da, pues que bien, y si no, pues también, ¿verdad? Pero para poder llegar a ese proceso o a hablar como estoy hablándolo ahorita, sí pasé varias noches así como que triste, ¿verdad? Llorando, ¿será que sí? ¿Será que no? Y cuando te das cuenta en el lugar que quedas y dices, estoy a 10, o sea, que Dios haga el milagro. Pero aún así entré y aún así dije yo, no, si no me da paz, mejor no, ¿verdad? Entonces estoy en ese proceso. Pero gracias a Dios, el no de Dios lo he recibido bien, con bendición, lo he recibido con paz, con tranquilidad, y eso es lo más importante. Y así es, y hay muchos ejemplos, por ejemplo, relaciones. Ya no di mi ejemplo. Ya, pues ni modo. El tiempo se te acabó. No, dale, contalo, te voy a dar 3 minutos. No quiero contarlo. No hablo, ¿vale? No, a mí me pasó esto también, como la pregunta era algo que te acostumbras y creías que era bendición, pero en realidad no. Yo decía, el estar mucho tiempo ocupado, el tener muchas ocupaciones o tener muchas cosas que hacerlo relacionada como una bendición. Y decía yo, ala, qué chilero, pues me mantengo productivo. Cuando al final me di cuenta de que no era una bendición, porque eso solamente te agobia, te estresa, y el tener muchas cosas que hacer no es sinónimo de producción, sino de estrés, porque al final quieres acaparar tantas cosas que no terminas haciendo o dando la mejor versión tuya en cada una de esas áreas. Entonces al final eso yo lo miraba como bendición, pero en realidad eso me estaba drenando, solamente estaba consumiendo mis energías, mi motivación, y me terminaba al final del día frustrado porque no pude completar algunas cosas y decía yo, no estoy siendo productivo. Entonces al final aprendí a poder tener una relación saludable con el tipo de ocupaciones y darme cuenta que no se trataba de tener muchas cosas que hacer, sino las pocas cosas que tengas, hacerlas de la mejor manera y dar lo mejor de ti, y ese es el índice y la mejor manera de ser productivo. Y sí, como muchos han dado sus ejemplos, hay muchos más ejemplos de cosas que te pueden disfrazarse de cosas que te ayudan, pero la verdad te quitan te dan estrés, no te quitan el estrés, te dan estrés. ¿Quién te da estrés? Vos. Lo tenía muy claro desde el principio. Sí, no lo dudó. Solo no lo pensó 2 veces. Sí, Muy mala Yo quiero ver cuando de ahí se casa y se vaya de la casa. Ajá. ¡Qué bendición! Eso es una gran bendición para mí. No, por favor, piénsenlo. 3 meses Creo después que va a ser la que más te va a extrañar. Sí, seguramente. Momentos de vacío. 3 no la meses estén después molestando. va a estar Andrea. Ya regresa a la casa. No, mira, me voy a Mándame instalar en su videos de casa. monitos. En su casa, y él le tiene que me tienen que hacer un cuarto para mí. Entonces ahí, no te crean, en broma. No queremos metidizas. Digo, te iba a hacer otra cosa, pero no lo hizo más bonito. Lo hizo más bonito. Se inventó una palabra. No, esa palabra la decía mi abuela, entonces me recordó. Metidizas. Pero bueno, como estábamos diciendo, varios ejemplos, por ejemplo, relaciones que te desgastan, oportunidades que te presionan o decisiones que no te dejan en paz. Y aún así dices, seguro es de Dios, pero ¿y si no lo es? Por ejemplo, estábamos haciendo varios ejemplos y muchos como que pensaban que era que sí, o tal vez muchos pensamos cuando es algo no lo habíamos visto bien, y decimos, esto es de Dios, seguramente es de Dios, pero después vamos viendo cómo nos vas sintiendo hacer esas cosas y decimos, no lo es. Exacto. Entonces, y exactamente en Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade la tristeza. O sea, lo que viene de Dios no te va a robar la paz, y si te lo roba probablemente no es bendición, porque Dios no bendice para cargarte, bendice para darte vida. Así que si tú estás en eso de que tal vez sí, pero que no, o hay como que cosas de que me gusta, pero a la vez me estresa mucho, porque a veces nos sentimos así, nos sentimos confundidos. O sea, es como que me gusta trabajar o en muchas cosas, pero a la vez me estresa mucho, no puedo dormir, me quita la paz, ya no puedo ni descansar bien. Son cosas que creo que ahí tendríamos que averiguar cómo nos sentimos y definir si eso es una bendición o no.
¿Y cómo vamos a definir esto? Pues sabiendo de quién viene la paz, y la paz viene de Dios. Sí, Jesús, todo lo contrario a lo que nos puede traer cargas, nos dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Sí. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana, según Mateo 11, 28 al 30. Bueno, y para continuar... Y así como que... Si ya no importaba el texto. No, pero es cierto lo que mencionaba Mayra. Creo que es necesario que nos demos cuenta que debemos de soltar eso que tal vez nos está quitando la paz y dejárselo a Dios. Y el único que nos ofrece ese descanso es Dios, porque la mayor bendición no es lo que Dios da, sino que es tener a Dios. De hecho, podemos entender que el regalo más grande no son las cosas materiales, los milagros o las respuestas, sino su presencia en nuestra vida. Muchas veces buscamos lo que son las bendiciones, las puertas abiertas, la salud, la provisión, pero por encima de todo eso, la verdadera bendición es caminar con Dios, porque cuando tenemos a Dios, tenemos paz, fortaleza, tenemos dirección y tenemos esperanza aún en medio de las pruebas. ¿Qué entienden ustedes por lo que les acabo de decir? Que no importa todo lo que estemos pasando, que van a haber situaciones que nos van a hacer sentir mal, en las que no les vamos a encontrar salida o lógica, pero si confiamos en que Dios está ahí, podemos tener esa paz que necesitamos. Y podemos decir lo que dijo Moisés, de que si tu presencia no va conmigo, no quiero ir, no me lleves. Pues, entonces, importante que si no es algo que sea la voluntad de Dios, mejor desechémoslo. Mejor nada. Creo que debemos también prestarle atención a esas pequeñas cosas que inconscientemente nos alejan de Dios, porque pasito a pasito nos va alejando de Dios, y no nos damos cuenta. Cuando sentimos, ya estamos completamente muy lejos de Él, y decimos: pero es que yo había dicho que si Dios va conmigo no me voy a mover, pero esas pequeñas cosas te fueron moviendo poco a poco, y ni cuenta te y diste, te terminaste yendo completamente lejos de Dios. Entonces creo que hay que prestarle... Ahí es algo así como que si estás tú en el mar, tú no te estás moviendo, pero el mar te está moviendo poco a poco. Es muy similar a eso. Sí. Entonces hay que prestarle atención. Pídele a Dios que examine tu corazón, como lo decía el salmista, el rey David decía: Dios, examina mi corazón, examina lo más profundo de mis entrañas, y empieza a poder describir eso, de lo que hay dentro de nosotros. Creo que si le pedimos a Dios que Él examine lo que hay dentro de nosotros, podemos estar cada vez más cerca de su propósito, de su voluntad, y de tomar las mejores decisiones, y no caer en esas tal vez micro alejamientos de Dios. Y también examinemos nosotros qué cosas nos están absorbiendo tiempo y permitiendo que nos aleje de Dios, porque cuando queremos hacer varias cosas y tenemos el tiempo full, y tal vez nos ocupamos en muchas cosas, permitimos que eso también nos aleje de Dios. No le damos el tiempo que Él pues nos pide que le demos, o el tiempo que necesitamos estar con Él, aunque sea unos 10 minutos, pero tanto los 10 minutos llegan a ser tan agobiantes o tan estresantes de que ni ese tiempo le podemos dar a Él. Entonces miremos bien y examinemos bien qué cosas son para Él y qué cosas pues ya nos están absorbiendo nuestro tiempo. Sí, muchas veces también caemos en el punto en el que queremos, como decía Yair, agarrar un poquito de todo, ¿verdad? Estamos sobrecargados, pero también recuerden las amistades que tienen, también. Porque a veces ese tipo de relaciones de una manera no directa, sino de una manera indirecta, te alejan de Dios. Tal vez tú tienes previsto pues ir a la iglesia con tu familia y te invitan a un lugar. Mira, fíjate, papá, que me invitaron a tal lugar, puedo ir. Entonces ya empezás como que a alejarte, ¿verdad? Por pequeñas acciones o por pequeñas cosas empezás a alejarte de Dios. Entonces cuidado con esas amistades, esas relaciones que te desgastan, porque puede que no esté disfrazado de algo bueno y a la larga pues viene a ser algo que te empiezan a alejar de Dios, ¿verdad? Otra cuestión es que muchas veces sentís como que la presión de las personas en las que te rodeas, te puedes rodear, pero ¿qué pasa? Que por estar encajando ahí, te vas alejando de Dios. Entonces vamos a trabajar tal día, pero ese día tú tenías un compromiso en la iglesia, pero le das más importancia a otras cosas. Las prioridades. Exacto, que a lo que ya tenías previsto. Entonces mucho cuidado con tus prioridades, en dónde pones a Dios. Yo le decía a los niños este domingo, que ayer, ¿verdad? ¿En qué momento oran? Y se quedan todos calladitos. Oramos en la mañana,
oramos en la tarde, oramos con los alimentos, oramos en la noche. Pero ¿será que si tú vienes y le dices al Señor, mira, voy a orar a las 3 de la mañana, y te dice Dios, en este momento no te puedo atender, llama mañana? ¿Será que es así? No, ¿verdad? Dios está ahí porque Él es omnipresente, ¿verdad? Omnipotente, y Él está en cualquier momento que lo busques. Pero ¿quién es quien tiene que buscarlo? Él no tiene por qué buscarme a mí. Quien lo va a ir a buscar voy a ser yo. Claro, Él me busca a través de diferentes formas, tengo el llamado, pero soy yo la que tengo que priorizar cómo lo voy a buscar y en qué momento. Otra cuestión que me llama la atención de los niños al momento de decir la respuesta es, ¿y cómo oramos? ¿En qué momento oramos? ¿Qué le pedimos? ¿Qué le dices a Dios? Entonces me dice una de ellas, que cuide a mis papás. Está bien. ¿Que tengamos alimento? Sí, claro, muy bien. Pero ¿en qué momento tú le dices, Señor, renueva mis energías y cura mi corazón? ¿Verdad? Entonces si quedan los niños. Sabemos que los pequeñitos pues tal vez no están tan dañados de su corazón, pero nosotros los adultos, conforme vamos creciendo, vamos creando esas dudas, esos miedos, y es cuando más nos debemos de acercar a Cristo. Que nos sane esas heridas, que podamos tener esa apertura con Dios y decirle, Señor, aquí estoy, te entrego mis cargas, te entrego mis heridas, porque muchas veces a causa de las heridas que no han sanado, no puedo llegar a Dios. A veces me siento como que no soy digna de llegar a su presencia, y sabemos que al momento que el velo se rompió, yo ya puedo ser digna de llegar a su presencia y buscarlo, ¿verdad? Entonces, qué hermoso poder saber que yo puedo buscar a mi Dios a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche. O sea, qué hermoso saber que tengo a ese Padre que me escucha en todo momento. Y en ese sentido de amargura, sería, bueno, deberíamos de llegar al nivel en que David tenía esa relación con Dios, tanto que en el Salmo 75, en algunos versículos como el 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Y luego desarrolla más cosas y en el 24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y en el 25 dice, ¿y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. A pesar de todas las cosas que estaba pasando, él sentía esa emoción y recordaba que a pesar que no podía recurrir quizás a nadie a su alrededor, Dios siempre iba a estar disponible para él. Sí, y ya de último quiero mencionar cuando hablamos de las decisiones que nos generan ansiedad constante. Muchas veces hoy escuchamos mucho esa palabra, ansiedad, depresión, tristeza, y preferimos mejor tal vez ir a un coach personal, ¿verdad? Que nos va a ayudar a actividades de relajación. Está bien, pues hacer ejercicio, está bien tener tu momento para relajarte, pero ¿por qué mejor no buscar a Dios, verdad? Y me va a decir, bueno, pues que ya vas con la religión. No, Dios no es religión, Dios es relación. Exacto. ¿Verdad? ¿Qué relación puedes tener con Dios cuando te sientes tan a gusto de venir y decirle, Señor, estoy cargada, ayúdame, no puedo más? Y qué hermoso poder sentir, no sé si les ha pasado, pero empiezan ustedes a poner su música y empiezan a hablar con el Señor, y cuando terminan de ese momento, se sienten livianos, ¿verdad? Sí. Se sienten tranquilos. Entonces es hermoso poder llegar a ese momento en el que, claro, pues puedes hacer tus ejercicios de yoga, de relajación, etcétera, etcétera, lo que quieras practicar, pero también busca al Señor a través de la oración. Pero claros en que el que nos va a liberar de las cargas va a ser solo Dios. Es Él, exacto. Bueno, y de hecho cuando tienes a Dios ya tienes lo más importante. Y ayer en la clase de jóvenes de mi iglesia nos mencionaba el hermano que uno puede alcanzar metas, uno puede desear algo y decir lo voy a lograr, uno puede tener 1000 títulos porque no está mal, es una meta, pero lo importante es tener a Dios en el corazón, porque si no tenemos a Dios en el corazón, nada nos va a salir bien. Y todos esos títulos, todas esas carreras, todas esas metas que tenemos no nos van a salir bien si Dios no está a nuestro lado. ¿Por qué decimos esto? Porque su presencia llena el corazón de paz, fortaleza, dirección y esperanza. Aunque falten muchas cosas materiales o existan pruebas en la vida, quien tiene a Dios posee el tesoro más grande
ya que en él encuentra amor verdadero, seguridad Cierto. y propósito. Todos los demás pueden ser temporales. Todo lo demás es temporal, literalmente. Pero Dios no, porque Dios se queda ahí. Dios no te deja y es una bendición tener a Dios cerca de nosotros. Sí, es importante. Y ya para ir terminando, queremos que reflexiones lo siguiente. Tal vez has estado buscando bendición en lugares equivocados. Tal vez has confundido éxito con propósito. Pero hoy es momento de redefinir qué es realmente una bendición. Esto que quiero que reflexiones nos invita a detenernos y pensar si realmente hemos estado buscando la bendición donde no está. Porque muchas veces se confunde el éxito, lo material o los logros con el verdadero propósito de la vida, cuando en realidad la mayor bendición no siempre es lo que se obtiene, sino lo que Dios hace en el corazón. Hoy es una oportunidad para redefinir lo que significa ser bendecido. No solo tener cosas, sino vivir con propósito, paz y en la paciencia de Dios. Presencia, perdón. Digo, ay Dios, ¿qué me pasa? Bueno, así que reflexiona lo siguiente que te acabo de decir y nos vamos con el 911. No nos cambies. Bueno, antes de irnos, nos llega un mensajito por acá y dice: hola, ¿cómo están? Acá escuchándolos. Pienso que las bendiciones son un recordatorio del amor y atención de Dios todos los días y hay que saber valorar cada una de ellas. Saluditos, mucha, dice Esther Casasola. Eso. Y exige su saludo, dice, entonces para que la saluden. Saluditos, Esther. Saludos, Esther. Saludos a doña Esther. Dios te Se le bendiga, extraña. doña Esther. Saluditos, así que ahora sí nos vamos con un tema musical y al regresar continuamos con el 911, esa llamada de emergencia que llega a tu vida y es Jesús hablando a tu corazón. Así que no te despegues, ya volvemos. 911, ¿cuál es su emergencia? Auxilio, necesito a alguien que me salve. ¿Cuál es su ubicación? ¿Señor? ¿Señor? ¿Sigue ahí? Bueno, hemos llegado a este momento tan especial en donde podemos hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Realmente ha sido un tiempo de bendición, un tiempo de poder reflexionar acerca de la palabra bendición. Wow, una palabra tan hermosa que nos lleva a felicidad, quizás, nos lleva a tranquilidad, a paz. Pero a veces también tenemos esas pruebas o ese momento en el que tal vez la bendición pues está tratando de llegar y estamos en el proceso. Y muchas veces debemos de tener claro que no, la palabra bendición no siempre tiene que estar relacionada con prosperidad, ¿verdad? O con algo material. No, la palabra bendición viene desde el poder sentirte paz, de poder sentirte tranquilo y de poder tener esa convicción de que estás haciendo bien las cosas. Esa ya es una bendición. El hecho de poder tener salud, de tener tu corazón sano, tus pulmones sanos, eso ya es una gran bendición. La Biblia nos enseña que el éxito material no va más allá de ser esa bendición, sino que también viene el tener la bendición y el éxito en tu vida espiritual. En tener ese espíritu de justicia, de valores, una relación constante con Dios. Eso puede llevarte a tener esa gran bendición de sentirte cerca de Él. Pero muchas veces decimos, bueno, pues yo oro, voy a la iglesia, tengo mi ministerio, pero ¿qué pasa cuando el Señor no me da lo que quiero? ¿Será que es ahí donde realmente viene la prueba de tu fe? Y es donde te digo, el Señor ahí te está acompañando y no te deja solo. Dios puede llevarte a poder buscarlo de diferentes formas. Y como decían ahí, no le digamos a Dios, sorpréndeme, porque viene algo grande, ¿verdad? Pero sí digámosle al Señor, Señor, aquí estoy. Y soy tu hija o soy tu hijo. Y vengo para servirte. Úsame. Quiero que esa bendición llegue a mí y me permita poder buscarte y poder encontrarte. Porque no solo está en poder buscarlo, sino también en poder encontrarlo. ¿Y cómo buscas a Dios? A través de la oración, a través de la alabanza, a través del servicio.
¿Y cómo voy a servir? Bueno, voy en un bus, digo buenos días, que Dios le bendiga, que le vaya bien, voy a servir, voy a ayudarle a alguien a subir tal vez al bus, ¿verdad? O subir una grada. Ahí ya hiciste la diferencia. Ve y deja que el Señor te use. Y ten claro que la verdadera riqueza está en vivir conforme a la voluntad de Dios y no solo en aquello material que puedas llegar a tener. La verdadera bendición no comienza en lo externo, sino que comienza acá, en tu corazón, en tu interior, en lo que tú tienes para ofrecer a los demás. Viene desde el corazón y desde ahí tú vas a poder compartir con los demás lo que tienes. Mucho cuidado, porque lo que debes de cuidar es tu corazón, porque eso es lo que vas a compartir con los demás, lo que sale de ahí. Y que no te digan te falta maldad, no, te falta a ti buscar de Dios que sea tu respuesta, porque es ahí donde vas a hacer la diferencia y vas a venir y vas a enseñarle al mundo entero que no eres igual al resto. Pero no me refiero a que eres tal vez mucho mejor o una persona de un otro nivel, no, eres mucho mejor en el aspecto de que buscas al Señor y haces su voluntad. Qué bonito es cuando tú vienes y demuestras que en tu interior hay cosas buenas, que hay buenas intenciones. Hoy en día cuesta mucho encontrar personas así, pero te invito a que seas una de ellas. Busca al Señor, búscalo en oración. Cuando en el interior hay paz, Dios está contigo y todo lo demás va a empezar a alinearse, todo lo demás va a empezar a acomodarse y vas a empezar a ver que todo va a cambiar a tu alrededor. Entonces, ¿a quién debo de buscar yo? A Dios. ¿A quién tengo yo para que sea mi mejor amigo? A Dios. Es bueno, pues claro, pues tener y buscar de personas que nos puedan rodear y que nos puedan guiar hacia su palabra y a su camino, pero es mucho mejor buscarlo a Él. Mucho mejor tener esa actitud de venir y buscar su bendición directamente con Él. Recuerda que al final del camino vamos a comprender de que la verdadera bendición no se mide por las cosas que tenemos, como te lo decía anteriormente, sino que debemos de buscar alcanzar esas metas, esos propósitos, esos sueños tomados de las manos de Dios. Qué hermoso el poder saber que hoy en día los jóvenes busquen de Dios y que vayan a una iglesia y que se puedan congregar y buscar de ese Señor, de ese Padre Celestial, de ese Dios que nos viene y nos da de su amor. Pero da mucha tristeza a veces cuando hay jóvenes que buscan en lugares que realmente son erróneos, que tal vez se miden por un like, se miden por una reacción, se miden por la tendencia que está en el momento. No se miden con los ojos de Dios. Si tan solo señoritas jóvenes se vieran con los ojos con los que los ve Dios, no se creerían la maravillosa forma que tiene Dios de vernos. Cómo Dios te formó, cómo Dios te ve con ese amor eterno. Y hoy te digo, si tú necesitas de Dios, búscale, sin importar la hora. Tal vez me vas a decir, no, pues yo estoy bien, estoy cómodo como estoy, pues no le hago daño a nadie, pero te falta esa chispa, ese amor, esas ganas de vivir. Y ahí donde viene quizá la depresión, la famosa depresión, que tienes todo, pero a la vez no tienes nada. ¿No te das cuenta que tenés a tus padres que te aman? ¿No te das cuenta que se esfuerzan todos los días por darte lo mejor? ¿No te das cuenta que tenés a esos padres que salen día a día a trabajar para poderte dar lo que necesitas? Y esos padres no se dan cuenta que tienen unos grandes hijos a quienes deben de enseñarle de Dios. Tener hijos hoy en día sí es una gran bendición, pero también es una gran responsabilidad, porque hay más padres preocupados por darle lo que necesitan que por cuidarlos y darles lo que realmente necesitan, que es de buscar de Dios. Entonces les invito a que podamos en oración buscarlo siempre y tener claro esto, que la mayor bendición no es lo que tenemos, sino que lo que tenemos en el corazón y a quien tenemos en nuestro corazón. Tener a Dios es encontrar paz, es tener el propósito y la fortaleza en todo momento. Y quien tiene a Dios en su corazón lo tiene todo. Te invito a que oremos, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Si tú tienes una petición ahí en tu corazón, en tu mente, dile: Señor, aquí está mi petición. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias, Padre, porque estamos hoy acá. Estamos reunidos en este espacio, en este lugar.
Y quizá hay personas que nos escuchan y que tienen peticiones grandes, que están pidiendo en oración día a día por sanidad, están pidiendo por trabajo, están pidiendo por alcanzar esa meta, ese sueño que tienen. Pero tal vez aún les falta buscarte a ti. Y hoy te digo a ti que tienes esa necesidad: busca primero de Dios y todo vendrá por añadidura. Busca primero al Señor y vas a darte cuenta que lo que pides realmente vas a entender si te conviene o no. Te digo a ti, joven, que andas por el mundo quizás pasivo, que estás tranquilo, bueno, estoy acá, pero hoy te digo, busca al Señor, que el Señor te está esperando. Busca al Padre Celestial que está ahí con brazos de amor abiertos hacia ti. Pido también por aquellos padres que trabajan día a día, que llegan agotados a ese hogar, pero que también busquen del Señor para guiar a sus hijos a una iglesia. Dios no es religión, Dios es relación, y necesitamos tener esa relación constante con nuestro Padre Celestial. Rodearnos de personas que nos lleven a Cristo, que nos hablen, que tengan intención de hablar de Cristo Jesús y de poder hacer comunidad, hacer ese tipo de relación entre personas y saber que no estamos solos, que Dios está ahí para ayudarnos a todos juntos. Y qué hermoso el poderte reunir con un grupo de personas y buscar a Dios, aprender de Dios. Dedícale tiempo al Señor. El Señor te está buscando, el Señor te quiere usar, pero es el paso que debes de dar es ese, de buscarlo y decirle: Señor, úsame. Señor, estoy aquí. Pídele al Señor que te use donde sea que vayas. Y me vas a decir: pero es que estoy atareado, tengo mucho trabajo. Trabajo de día, trabajo de tarde, y a veces hasta en la noche llego a la casa. Pero tómate tu tiempo, busca del Señor. Haz que ese tiempo te sobreabunde y puedas buscarlo en la intimidad, y verás que esa carga será más sencilla. El Señor va a desalojar ese corazón angustiado, ese corazón triste, y va a alojar paz y amor. Y también pido por aquellas personas adultas que están en casa, que buscan del Señor día a día. Sigan buscándole. Ustedes son la fortaleza de ese hogar. Pidan al Señor por su familia, por sus hijos, por sus nietos, por toda su familia. Ustedes son la fortaleza de ese hogar que necesita buscar cada día más de Cristo. También les digo a ustedes, jovencitos, no están solos. Está su Padre Celestial que está ahí. Padres, les digo, no están solos. Está el Señor Jesús que está para ayudarlos, para enseñarles a que puedan enseñar a sus hijos a buscarle. Y también te pido, Señor, por aquellas personas que quizás están fuera de un hogar, que están solos, que me dirán: pues estoy solo, no tengo a quién. No estás solo, el Señor está contigo. Te pido por aquellas personas que están luchando por salud, mi Dios. Dale salud, llena su cuerpo de energía, abre su mente, abre su corazón, y van a ver que todo va a venir en abundancia, y la sanidad, si es la voluntad del Señor, llegará. Pero todo el Señor obra para bien en todo momento. Y pido también, Señor Jesús, por estas personas que tienen este ministerio. Renueva sus energías día a día. Úsalo, Señor, para llevar tu palabra, las buenas nuevas del Señor a cada corazón. Aquellas personas que escuchamos Radio Alternativa, buscamos esa palabra de aliento, esa palabra que va a llenar nuestro corazón. Sigue usando a estas personas, Señor, que vienen acá día a día. Búscalo, Señor, y que ellos también te busquen. Señor, también te pido, Padre bendito, por aquellas personas que quizás no tienen una casa, un hogar estable. Ayúdalos, Señor, que te busquen y que entiendan que no están solos, que al momento que ellos te busquen, están encontrando esa casa y ese hogar que quizás han perdido. Gracias, Señor, por este momento, y gracias por todas las bendiciones, por las bendiciones materiales, pero también por las bendiciones que no se ven, que están en nuestro corazón. Llénanos, Señor, y ayúdanos a recibirte con sabiduría y entendimiento. Gracias, Señor, quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Yo soy tu única alternativa y te estoy esperando.
Jesús. Si te sientes afligido, habla con Dios. En Él encuentras refugio y respuesta. Radio Alternativa, inspirando la gracia de Jesús. No importa de dónde vengas ni a dónde vayas, o dónde estés en este momento. Detente y escucha esto. Aún no es tarde para regresar a Él. Vuelve hoy. Vuelve a casa. El Padre te espera. 107.1 FM. Y luego este 911 regresamos a tu programa Sin Miedo al Éxito. Por eso llegó el momento de despedirnos, llegó el momento de decir adiós. Llegó el momento de despedirnos. No queremos, pero Hasta bye, bye. mañana, si Dios quiere que descanse. Bien, llegó la hora de acostarse y soñar tan bien, porque mañana será otro día. Nos vemos. Recordar mi infancia. Sí, recordar mi infancia. Hasta el miércoles, nuevamente. No nosotros, No. pero sí otro grupo. No, sí, la invitación especial para que nos vuelvas a escuchar en Sin Miedo al Éxito. Regresamos el día miércoles a partir de las 7 de la noche y también toda la programación de Alternativa que arranca de las 6 de la mañana hasta las 10:15 p.m. de la noche. Así que no te lo puedes perder. Toda la programación de Alternativa es espectacular y también luego en los horarios en diferido puedes escuchar siempre tu música favorita y todos los programas. Si te los perdiste durante su horario, durante tal vez un momento en el que no pudiste escucharlo, así que Si siempre quieres volver a pendiente. escuchar nuestros errores. Si quieres. o No, cosas nuestros así. errores. ¿Por qué nuestros errores? ¿Por qué nuestros- Nuestros Que de los errores errores se nosotros. aprende. Nuestros testimonios. Claro. El testimonio Nosotros- que debe minor. Algún día. Va a llegar 2027. Algún día lo podremos. Escuchar. Algún día habrá una Así noche que- de testimonios. Noche de testimonios. Así que gracias por acompañarnos esta noche. Nosotros vamos a despedirnos, pero antes vamos a dar nuestras conclusiones, qué podemos aprender sobre este tema, qué dejamos, qué mensajes a nuestra audiencia y sobre todo también dando una conclusión general de todo lo que hemos podido hablar. Así que iniciamos acá con Giselle, coméntanos. Bueno, vean, Dios puede bendecirnos, pero no siempre va a ser de la manera en que nosotros queremos, sino que va a ser de la manera en que Él necesita que sucedan las cosas. Pienso que si la bendición llega o no llega, no debes de valorar tu fe. O sea, no debes de ponerla en duda, sino que al contrario debes de fortalecerla. Y si tienes a Dios, lo tienes todo. No veamos las bendiciones nada más como algo material, sino que examinemos que Dios lo puede dar en cosas tan pequeñas o tan grandes, intangibles como la salud, y que la verdadera bendición no nos trae tristeza, sino que nos trae paz. Recordar que los no de Dios pueden doler, pero son una bendición muy grande. Amén. Yo aprendí que la bendición trae paz y no te consume, no te quita la paz o no te frena, sino todo lo que viene de Dios es para bien. También hay que resaltar que la bendición que viene de Dios va a poder también dejar en nosotros un aprendizaje, y creo que cuando nosotros aprendemos sabemos que por ahí no debemos de pasar, por ahí no debemos de accionar o por ahí no debemos de tener cierta actitud. Entonces el aprendizaje deja algo valioso en nosotros y la bendición también es parte de eso. Y también creo que podemos dejar a toda nuestra audiencia que se enfoquen principalmente en las cosas eternas y no en las cosas que son de este mundo, porque muy bien Dios dejó establecido en su palabra de que estamos en este mundo pero no pertenecemos a él. Nuestro destino es eterno, así que vive cada día con ese eterno destino que Dios te ha dado y con ese eterno destino que Dios ha planificado para tu vida y para tu corazón. Así que nosotros nos vamos. Antes, Mónica, gracias por acompañarnos esta noche, gracias por permitirnos aprender juntos y por estar siempre en compañía de nosotros. Hombre, gracias a ustedes por la invitación. Ya saben que estoy ahí para servirles. Siempre es un gusto venir acá y aprender con ustedes. Buenísimo.
Pero también queremos dejarles un reto para esta semana, el cual queremos que lo puedan poner en práctica. Así y es. define lo que estuvimos hablando hoy acerca de las bendiciones. Para poner en Y uno de práctica el ellos tema. es redefine lo que es bendición en tu vida, identifica bendiciones que no habías valorado, suelta lo que no te da paz y busca más a Dios que a todas las cosas. Amén. Buenísimo, así que de esta manera nosotros nos vamos. Recuerda que en este programa hablamos mucho de éxito, pero el éxito no es ser conocido, es oír a Jesús decir al final, yo te conozco. Estuvo contigo Jair Ramírez, Gisela Argueta, Mónica Telón, Minor Franco, Rose Córdoba Y Andrea Ramírez. y yo sí, ahora sí te presento a mi mejor amigo, él es Don Eloy. Así que como dice Don Eloy, ustedes se quedan y nosotros nos vamos. Esto fue Sin Miedo al Éxito. Acepta lo que es, deja ir lo que pasó y oriéntate a lo que será. Sin miedo al éxito. Sin